todo soberano y el Señor de la salvación del universo entero. Acudimos en ti con confianza, Señor, y con gratitud por la forma en la que estás guiando nuestras vidas y modelándola a través de tu palabra. Queremos recordar en esta tarde a nuestro hermano Rubén, Señor, en este viaje que está haciendo para compartir tu palabra, para compartir el Evangelio. Dales gracias, Señor, y que ellos puedan predicar con denuedo, y confiamos en el poder de tu palabra y en tu soberanía para llevar a cabo tus planes. Dame tu gracia, Señor, para compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, Luis. Mateo 3, 13 a 17. Y quiero comenzar haciendo mención que es de conocimiento de todos de nosotros acerca de la necesidad de credenciales o certificaciones. Por ejemplo, necesitamos un acta de nacimiento para acreditar nuestra ciudadanía, o una credencial de lector para mostrar nuestro derecho a votar. Necesitamos el certificado de alguna institución para validar nuestros estudios y seguir preparándonos. Requerimos de títulos profesionales o certificaciones para mostrar capacidades o actitudes en diversas áreas. Estas credenciales acreditan nuestra identidad, quiénes somos, qué podemos hacer, etc. El Evangelio de Mateo, como ustedes lo saben, hermanos, contiene las credenciales o certificaciones de Cristo como el Rey y Mesías prometido. Hasta ahora, en los capítulos que hemos visto anteriormente, hemos visto que Él es confirmado como el Mesías por su genealogía, es confirmado como el Mesías por su nacimiento milagroso y profetizado, es confirmado por su precursor, que es Juan el Bautista. Y ahora en este pasaje que vamos a ver, que es Mateo 3, del versículo 13 al 17, vamos a ver que es confirmado por la aprobación de su Padre, de Dios Padre como el Mesías. Por eso, hermanos, he titulado este sermón, Cristo el Mesías aprobado por Dios. Cristo el Mesías aprobado por Dios, y lo vamos a ver en dos partes. Primera parte es la obediencia del Mesías, que es del versículo 13 al versículo 15. Juan el Bautista, hermanos, había comenzado a proclamar que el reino de los cielos había llegado, que el Mesías está por venir. Él está pregonando el arrepentimiento para poder ser parte de este reino. Jesús escucha en Nazaret que Juan el Bautista ya ha comenzado a pregonar su venida, y que él sabe, el Mesías Jesús, que su tiempo ha llegado, había descendido de los cielos con esta misión, y todo estaba listo para que él hiciera su aparición pública como el Mesías. Ve ahí el versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Si recordamos, hermanos, Galilea era también conocido como Galilea de los gentiles. Aunque vivían ahí judíos, la mayoría eran gentiles. También fue el lugar de procedencia de la mayoría de los discípulos, y fue el lugar de residencia de Jesús después de Nazaret, en cumplimiento a Isaías 9:1, y que está descrito en Mateo 4:15. Él vino, Juan el Bautista viene al Jordán, donde estaba llevando a cabo su ministerio, estaba bautizando y predicando el arrepentimiento de pecados, el reino de los cielos. Y vea al final del versículo 13 cuál es el propósito por el cual hace esta aparición ante Juan el Bautista. Jesús dice: para ser bautizado por él. Y aquí nos surge, hermanos, una pregunta: ¿por qué Cristo viene con este propósito de bautizarse? El bautismo era para pecadores. ¿Acaso Cristo era un pecador? Esa es una pregunta que podríamos hacer, y el versículo siguiente nos va a contestar a estas preguntas, hermanos. Pero desde este versículo 13 ya comenzamos a vislumbrar, porque recuerden que el primer punto es la obediencia del Mesías. Podemos ver que Cristo tiene la firme resolución de obedecer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Cristo vino a Juan el Bautista sabiendo que el ser bautizado era parte de su misión en la tierra, parte de su ministerio, de hecho el inicio de su ministerio público, y no dejó que nada lo distrajera para llevar a cabo esta misión por la cual había venido. Y ya desde aquí, hermanos, pues vemos una aplicación para nuestras vidas, porque como creyentes no debemos dejar
que nada nos desvíe de hacer la voluntad de Dios. Aun cuando el ambiente sea hostil. Si recordamos, Jesús aún tuvo oposición satánica en la siguiente sección que vamos a ver acerca de la tentación de Jesús y oposición de un mundo caído. Sin embargo, Él sabía que su propósito era hacer la voluntad de su Padre. Así es que, hermanos, estamos viendo a Jesús viniendo con Juan el Bautista para que le bautice acorde al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 30. Muy probablemente, aún por el parentesco entre Jesús y Juan, no se conocían personalmente. Y esto no sería nada extraño. No sé si les ha sucedido a veces que tienen alguna reunión familiar y te presentan a un primo, ¿no?, que prácticamente no lo has conocido toda la vida, y dices, él es tu tía, él es tu primo, y a uno que quizá vivían cercanamente, ¿no? Entonces no sería nada extraño que no se conocieran, pero el punto principal aquí no es si se conocían o no, sino que cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús venir con este propósito de bautizarse, él puede percibir que está contemplando aquel que él mismo había señalado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, invadido por asombro y un asombro reverente, y en su mente no entra ni siquiera la posibilidad de que sea correcto hacer lo que Jesús le pide, que lo bautice. Vea el versículo 14, ahí podemos ver la reacción de Juan. Mas Juan se le oponía. Literalmente Juan, esta palabra también se podría traducir, le prohibía, se rehusaba a hacerlo, trataba de impedírselo. MacArthur bien dice al respecto: el bautismo de Juan simboliza arrepentimiento, por lo que éste creyó inapropiado para aquel que sabía era el Cordero sin mancha de Dios. Al ser Cristo sin pecado, no era candidato para dicha petición. Así es que Juan el Bautista, en humildad, reconoce la grandeza del gran yo soy encarnado, y él le dice, vea, observa al final del versículo 14 cómo le responde. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Hermanos, esta debería ser la actitud también que deberíamos de cultivar nosotros diariamente ante la realidad asombrosa de que Cristo nos ha salvado, nos ha adoptado a ser sus hijos, siendo viles pecadores, y decir, y tú viniste a mí. Es grandioso esta actitud de humildad, y también la humildad y la obediencia, porque recuerden que estamos viendo la obediencia de Jesús, el Mesías. Por eso Juan se oponía rotundamente a bautizarle, pero Jesús le responde amorosamente el motivo de su petición. Vea el versículo 15, ahí está la respuesta de Jesús por la razón por la cual él quiere ser bautizado. Dice, pero Jesús le respondió: deja ahora. En otras palabras, Juan, no te rehúses, no trates de impedirlo, porque así conviene, así corresponde que cumplamos toda justicia. Hermanos, aunque la palabra justicia tiene varios significados en el contexto de Mateo y en todo el libro, la palabra justicia indica que se refiere a hacer lo recto delante de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios. En pocas palabras, Juan el Bautista le está diciendo: es necesario que cumplamos la voluntad de Dios. Y vemos este significado, por ejemplo, en las bienaventuranzas, cuando el Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de hacer la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. Y después, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por la causa de hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué el bautismo era la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que vendría. Aunque Jesús no tenía pecado, hermanos, Jesús está identificando con los que había venido a salvar. Y si bien no llevaba su propio pecado, Él llevaba nuestro pecado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, en otras palabras, le está diciendo a Juan el Bautista: esto es parte del cronograma divino.
Así nuestros ministerios van a quedar enlazados, porque recuerden que Él era el precursor profetizado y además está identificando con los que había venido a salvar. Así es que, hermanos, cumplir toda justicia, que es la explicación que le está dando Jesús a Juan el Bautista, es hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Él para su gloria fue salvarnos. Romanos 5:8, usted lo conoce, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué dicha, hermanos, tan grande saber que al ser hijos de Dios, Dios nos ve revestidos con la justicia de Cristo, con su rectitud, y nuestro pecado es olvidado completamente. Y ya desde aquí Jesús está vislumbrando esta obediencia y este propósito fijo que Él tenía. Ante la explicación de Juan el Bautista, vea la reacción al final del versículo 15. Entonces le dejó, es decir, Juan el Bautista ya no se rehusó a bautizarle. Recuerde que el primer punto que estamos viendo es la obediencia del Mesías. Esta primera sección nos muestra la obediencia humilde de nuestro Señor Jesucristo, y esto también, hermanos, debe ser la prioridad número uno en nuestras vidas: obedecer y hacer la voluntad de Dios. Todos los más grandes honores que hubiera recibido Cristo, si en este instante todos lo hubieran reconocido como el Mesías, hubieran sido insuficientes. Juan no pudo decir más que: yo necesito de ti, tú bautízame. Deberíamos estar resueltos, hermanos, hasta la propia muerte, con tal de hacer la voluntad de nuestro Dios. Imitar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Número 2, hermanos, la aprobación del Mesías por su Padre. Versículos 16 al 17. Juan el Bautista, pues ya ante la declaración de que este es el propósito de Dios, que le bautice, ya no se resiste más para bautizarle, y ve ahí el versículo 16, él procede a bautizar al Señor Jesucristo. Versículo 16, y Jesús después fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí, hermanos, es una expresión de exclamación. Miren, pongan atención, es un énfasis, y aquí es incluso como un énfasis de asombro, porque están sucediendo acontecimientos sobrenaturales. Dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Una manifestación visible del Espíritu de Dios. No sabemos bien, algunos comentaristas dicen que probablemente el Espíritu de Dios tomó forma de paloma, o se refiere también al hecho de que descendía como paloma. Pero el asunto aquí es que Jesucristo está siendo ungido por el Espíritu Santo para su ministerio. Venía sobre él, y Cristo dijo de sí mismo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, en cumplimiento a Isaías 61:1 en su propia vida. Así es que esta es la secuencia, hermanos. Cristo es ungido en el bautismo, y el pasaje que vamos a estudiar en la siguiente sesión, Cristo vence la tentación con Satanás por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho con el poder, en el poder del Espíritu Santo. Y esto es santo. Y esto, hermanos, pues nos debería de llevar también a meditar que Dios en su gracia nos ha concedido la misma bendición de ser templo del Espíritu Santo, de que nos capacita con su Espíritu para llevar a cabo una vida agradable y obediente. Pablo dijo: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la primera manifestación sobrenatural: los cielos abiertos y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, el Mesías, para certificarlo como quien Él decía ser y quien realmente Él era. Pero la segunda manifestación sobrenatural la encontramos en el versículo 17, observen allí. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
una voz audible, que todos los que estaban allí pudieron realmente escuchar esta declaración. Y aunque realmente es impactante este hecho sobrenatural de la voz audible, hermanos, lo que tenemos que centrar nuestra atención, en lo que tenemos que centrarla, es en el mensaje que esta voz está diciendo. Observes, este es mi Hijo amado. El Padre indica el amor profundo por su Hijo. Esta palabra es agapetos, palabra usada para hablar del amor de Dios, un amor distinto al del mundo, es un amor único en su especie. Los padres terrenales, aunque yo no tengo la dicha de ser padre, muchos de ustedes sí, darían su vida por sus hijos. Una imagen que yo tengo muy grabada en mi mente fue la de un primo que yo tenía. Él prácticamente toda su vida padeció de insuficiencia renal, perdió un riñón y después perdió el segundo y estaba esperando un trasplante. Entonces ustedes saben lo complicado que es un trasplante, y aún incluso encontrar en los propios familiares un candidato. Sin embargo, su mamá, se hizo estudios y fue candidata y fue compatible, y su mamá le donó un riñón. Cualquier padre daría cualquier cosa por su hijo, pero aún, por muy virtuoso que suene esta ilustración que le estoy dando, este amor no se compara con el amor perfecto en la Trinidad. Y esto es lo que está expresando el Padre, su amor por su Hijo, y hace una indicación. Observe al final, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Literalmente, hermanos, es en quien me he complacido. Esta palabra también podríamos traducirla como sentirse satisfecho. Lo que el Padre está diciendo es: yo me siento satisfecho en ti, Hijo, en lo que tú estás haciendo, me siento placer, me deleito completamente, porque la obediencia perfecta de Cristo, voluntaria y gozosa, al estar resuelto, al identificarse por los pecadores y después morir por ellos, trae placer inmenso al corazón del Padre. Yo le comentaba a mi hermano Fernando que mientras estaba meditando en este pasaje me acordé de ese villancico: oíd un son en alta esfera, y esas líneas que dice: para darnos el vivir, a la muerte quieres ir. Jesús estaba resuelto a llevar su misión, y el Padre se agrada por esa obediencia que tiene el Hijo. Y además, hermanos, quiero que notemos que en este pasaje, en este acontecimiento de que el Padre está probando al Mesías, a Jesús como el Mesías, podemos ver a la Trinidad entera involucrada en el plan de redención. Dios el Hijo, el que está siendo bautizado, Dios el Espíritu Santo que desciende sobre él para ungirle, y Dios el Padre afirmando su complacencia y su agrado con lo que está llevando a cabo su Hijo. Todos tenemos, hermanos, cosas en nuestra vida que nos dan placer y dedicamos esfuerzo, hasta dinero. Queremos adquirir una casa, un carro nuevo. Ahora que ya se vienen las temporadas navideñas, uno quiere el último iPad, o no está haciendo comerciales, ¿verdad? Y dice: si no me lo regalan, pues hasta yo me lo voy a regalar a mí mismo, ¿no? Y dedicamos realmente esfuerzo a las cosas que nos dan placer. Pero, hermanos, no hay nada más que le puede dar placer a nuestras vidas que el deseo, que nos consuma el mismo deseo supremo que consumía a Cristo, que era llevar a cabo la voluntad del Padre. Así que, como el ejemplo de Jesús, entre más obedecemos, el Padre es más complacido. Quiero concluir, hermanos, con la sección anterior que supongo que la predicó mi hermano el martes pasado. Los fariseos y saduceos rechazaban humillarse y reconocerse pecadores al bautizarse, pero el único sin pecado se bautizó, identificándose con nosotros y señalando que en la cruz llevaría todo el peso de nuestra maldad. Cristo fue rechazado por su propio pueblo y aún por los líderes religiosos, pero a pesar de este rechazo fue aprobado por su Padre. Le dio placer y gloria a su nombre al someterse gozosamente a su plan soberano. Hermanos, de la misma manera no deberíamos entristecernos si somos desaprobados por todos, aún por la gente más cercana a nuestro lado. Estamos llamados para agradar al Padre, y su aprobación es la que más importa. Así es que este es Cristo el Mesías, aprobado por su Padre. Dios les bendiga.